Pasemos a Sócrates, ya que empezamos a hablar de él, hablemos de su legado y hablemos también quizá un poquito de las escuelas posteriores a él, los famosos socráticos. Sócrates vivió por el 470 antes de Cristo, ¿verdad? Fue filósofo griego considerado el fundador de la filosofía moral, o también llamada filosofía de los valores o filosofía axiológica, la axiología misma, de la ciencia de los valores. Ya expliqué al inicio de la clase que axiología viene de acción, que significa valor, por lo cual es la ciencia de los valores. Para él es superior el diálogo a la escritura. Usted aprende más dialogando con una persona que leyendo. Eso es lo que él creía. Obviamente, en una época en la que no abundaban mucho los libros, los pergaminos eran muy escasos y la gente podía leer muy poco, era evidente que se aprendía más practicando. Era más que evidente. Pero hoy en día, decir esto más bien es una tontería, porque hoy en día la gente más erudita que hay en este mundo es la que más lee, es la que más saca un libro. De hecho, Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo ateo de la escuela existencialista, llegó a decir en un momento: entre más crece el buen gusto por los mejores libros, más decrece la cantidad de amigos que consideraba buenos. Es decir, entre más libros leo, menos amigos tengo. ¿Por qué? Porque la gente que se vuelve más inteligente también se vuelve más solitaria, ya que la vida de algunas personas que giraban antes alrededor ya no se ven tan profundas, se ven demasiado superficiales y por tanto ya no enriquecen tanto como enriquecerá un libro, por lo cual se ve como una pérdida de tiempo estar con gente que está lo único que habla es de la novela El Señor de los Cielos, o está hablando de los programas de HBO y Netflix. Es decir, cualquiera que está en la vida cotidiana que no ha leído se dedica a hablar de las cosas que ve, ¿verdad? De las cosas que no ha leído, sino de las cosas que ve. Por lo cual, a los eruditos no les agrada mantener este tipo de conversaciones, se aburren rápido, ¿verdad? Escapan a este tipo de relaciones. Por esa razón, no van a fiestas, no se divierten, y su única diversión es profundizar sobre la vida, profundizar sobre la ciencia, profundizar sobre el conocimiento. Y obviamente, aprendemos a ser más, se puede decir, más rígidos en búsqueda de un verdadero amigo. Y de hecho, no es contradictorio. Cualquiera diría: ay, pobrecitos los que se consideran eruditos que se quedan sin gente amiga. No es cierto, porque el erudito que consigue amigos, el filósofo que consigue amigos, conseguirá amigos excelentes, los mejores amigos que pueda conseguir. Como dice la misma Biblia, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Obviamente, encontrar un amigo es difícil, ¿verdad? Hay uno entre cada 1000, por lo cual es más selectivo. Aprende a elegir bien las amistades. Así que la amistad que conseguirá será una amistad inmortal, como la amistad que tuvo Sócrates con Platón, que fueron grandes amigos. Así que no es cierto que Sócrates fuera un hombre solitario. Al contrario, se rodeaba de mucha gente, porque varias gente le acompañaba para escucharle. Y esa gente obviamente le acompañaba. Y seguramente se preocuparon por él cuando entró en este problema que tuvo con la sociedad ateniense, que les voy a comentar. El sistema de enseñanza de él se basaba en un método. El método se llama mayéutica, que es el arte de poder alumbrar, hacer alumbrar el conocimiento en medio de la oscuridad de los espíritus. Es decir, una persona con poco conocimiento podría llegar a producir buen conocimiento si tan solo se le dirigiera con preguntas adecuadas. Entonces, la mayéutica consiste en realidad en hacerle preguntas adecuadas de manera pedagógica a alguien que va a ser iluminado. Es la razón por la cual la palabra alumno tiene etimológicamente el significado de alguien sin luz, porque el maestro en la antigüedad creía tener la luz y era él quien le daba al alumno, al que no tiene luz, al lumen, al que carece de luz. Lumen significa luz, ya dijimos que es carencia, que es la carencia de luz. El alumno es el carente de luz, el carente de conocimiento, y el maestro le va a dar la luz del conocimiento. Por lo cual se quedó ese término para hablar de la condición de la persona que se convierte en un pupilo, en un estudiante. Hoy en día, como docente, preferimos hablar de estudiantes. La mayoría que hemos llevado ya un poquito de formación pedagógica, sabemos que llamar alumno a un estudiante universitario también es un insulto, porque la mayoría de ustedes traen conocimientos previos, por lo cual ya tienen un gran bagaje cultural que más bien puede enriquecer incluso la asignatura. Por eso que yo os digo, cuando hay preguntas, háganlas; cuando hay comentarios, háganlos, participen, porque eso haría más rica la clase, ¿verdad? Yo pediría que platicáramos, ¿verdad? Que preguntaran, que comentaran, y eso enriquece la clase. Así que tienen toda la libertad, ¿verdad? De perfectamente participar cuando ustedes quieran, o preguntar, incluso
¿verdad? Es pedir nuevamente una explicación si realmente fuera necesario. Con todo gusto lo vuelvo a explicar. Enriquecer la clase participando, eso es lo que hacía Sócrates, haciendo que el estudiante participara de la formación. Fue también un poco autodidacta. Pero Sócrates nunca le daba la respuesta. Sócrates solo planteaba las preguntas. Así como que si yo le dijera a ustedes, no, chicos, agarren esta guía de preguntas que he buscado, adecuadas para que a la luz del libro, del texto de la clase, ustedes desarrollen este tema. Y ustedes puedan encontrar aquello que considero que es importante que ustedes tomen de ese contenido. No se van a aprender todo. Con esa pregunta que ustedes manden, sería el suficiente conocimiento adecuado para que ustedes tengan una idea general del tema. Entonces, eso lo hacemos con la guía de trabajo, lo hacemos con las preguntitas cotidianas por los temas y haciendo preguntas adecuadas para ir preguntándoles un poco y refrescando un poco el conocimiento. Que se sientan un poco dueños de su propio procedimiento de educación, ¿verdad? De hecho, en la mayoría de universidades, los docentes solo están para facilitar preguntas y cuestionarios y modelos y todo lo demás. Le dan el libro de texto, le dan cuestionarios, le dan videos, le dan todos los recursos y es el estudiante quien va construyendo su propio camino de aprendizaje. ¿Y el maestro para qué está? Bueno, el maestro está siendo preparado para solucionar los problemas cuando se encuentren. Que si están en un laboratorio de química y van a incendiar algo, el maestro tiene que estar pendiente de que no incendie nada. Y si de repente descubrieron algo nuevo, el maestro está ahí para iluminar también. Entonces, el maestro se vuelve un facilitador y acompañante nada más, y no solamente aquel que habla y habla y habla, como me toca a mí hacerlo cuando ustedes no participan, ¿verdad? Pues si ustedes participan, obviamente vamos a empezar a hacer preguntas, a plantear posibilidades, ¿verdad? Pero a partir también de las experiencias que ustedes tienen. Así que hasta los que han participado les agradezco mucho porque eso realmente me gusta. Me gusta realmente ver el estudiante que hace preguntas, cuestiones, ¿verdad? Y que participa. No fue político a pesar que le invitaron a ser político. ¿Por qué Sócrates no quiso ser político? No quiso ser político porque aparentemente recibió una advertencia divina que su única misión en el mundo era ser filósofo. Es decir, si se entregaba a la política se iba a corromper, si se mantuviera como filósofo iba a ser inmortalizado. Por lo cual, él se fue por el lado del conocimiento más que por el lado del dominio del poder. Esa situación de si los filósofos deben o no deben participar en la política es algo que se ha debatido desde la época de Platón. Porque Platón es el primero que afirma que quienes deberían de gobernar los pueblos son los reyes filósofos. Es decir, deberían ser personas con el poder en sus manos, reyes, pero con la capacidad e inteligencia de un filósofo. Es decir, hombres de ciencia, hombres de estrategia, hombres de virtud. Porque un filósofo en la antigüedad era eso, era un hombre de virtud. Por lo cual necesitamos políticos, filósofos en medio de la sociedad para que la sociedad camine de manera más justa. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente más viciada, la gente más corrupta llega al poder. Entonces, difícilmente. Por esa razón, algunos han debatido sobre si el filósofo debe volverse más partícipe en la política o no. Es un tema que algunos filósofos están a favor, otros estamos en contra. Yo particularmente soy de los que piensa que el filósofo podría colaborar como asesor en un gobierno, pero no debería tener poder en sus manos. Lo digo porque pueden haber dos peligros. El peligro de que un filósofo, a ser tan excelente en una rama, en una forma de pensamiento, pueda volverse dictador. Se puede volver tirano o dictador porque lo que él considere como verdad va a ser innegable. Y si él cree que el trayecto es uno, ese será el trayecto que va a seguir. Y nadie lo va a poder convencer de lo contrario hasta no presentar un argumento mejor. Por lo cual un filósofo podría perfectamente volverse un dictador. Por otro lado, como consejero sí podría servir, porque tendría solamente el papel de estar observando la política y colaborando en dirigir en la rectitud moral de los demás, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que el filósofo es incapaz de regirse moralmente? No he dicho eso. He dicho que el filósofo, cuando sabe que está en la verdad, permanece en ella hasta la muerte, como Sócrates, que prefirió prácticamente ser juzgado y ser llevado a la muerte antes de ceder ante la verdad que él ya sabía que era la verdad, ante una sociedad que evidentemente estaba equivocada, porque se convierte en un mártir. Lo mandan a matar, ¿verdad? Después de un juicio, lo condenan a muerte, pero quien se equivoca ahí es Sócrates. Quien estaba equivocada era la sociedad que lo condena. Así que si él hubiera sido rey, él habría actuado de una manera que a la sociedad no le iba a gustar. Porque la sociedad corrupta no le gusta cuando hay un filósofo recto dirigiendo la rienda de la política. Y por esa razón, ante la sociedad corrupta, el tirano sería el filósofo, aunque son ellos los corruptos. Entonces, por eso se manejaría esta supuesta apariencia
de un filósofo tirano, un filósofo dictador. Aunque en realidad la dictadura y tiranía a cual se refieren en realidad es el camino recto que casi pocos quieren seguir, que muy pocos quieren seguir. Imagínense que ocupamos en Honduras para cambiar la política hondureña. Lo que ocupamos en Honduras es un buen dictador. Y cuando digo un buen dictador es alguien que, primero, que haga respetar la ley. Segundo, que se debe respetar como mandatario. Tercero, que domine el poder del gobierno durante un buen periodo de tiempo, hasta unos 20 años siquiera, para hacer que todo hondureño se comprometa a trabajar como tiene que trabajar. De otra manera, podemos salvar a Honduras a través de una dictadura, pero con un buen dictador. Alguien que piense en grande por Honduras y por el bien común, ¿verdad? Necesitamos a alguien así, ¿verdad? Aunque sea dictadura, aunque dure 20 años, no importa, pero si lo logra hacer, ¿verdad? Si logra hacer que cada ciudadano se comprometa, que los mejores lleguen a los puestos de gobierno, empezar a depurar todos los sistemas policiales, judiciales y todo esto, para alcanzar, lograr esta sociedad justa, pues llegaremos a tener un buen país. Lo que pasaron por este sistema de dictadores años, ahora terminaron siendo grandes. Miren, por ejemplo, Noruega, es el reinado sin una dictadura. El reinado es el gobierno de uno solo. Y gobierna todo el tiempo hasta de su muerte, el rey. Y actualmente es un reino, el reino de Noruega. Como reino, a pesar de que ha tenido un gobernante quizá por mucho tiempo, ahí está en el primer lugar de desarrollo humano. Está en el primer lugar del índice de desarrollo humano, ¿verdad? Tiene los más altos índices de educación, de calidad de vida, de igualdad, a pesar que está dirigido por una sola persona. Miren, por ejemplo, Rusia, en lo que se ha ido convirtiendo gracias a Vladimir Putin, a pesar que está como dictador, pero es un buen dictador. Está haciendo las cosas bien y la gente le respeta en Rusia. La gente respeta a Putin. Lo ven como un héroe, porque realmente levantó a la Rusia socialista, le levantó a un nivel que es envidiable como está hoy en día. Entonces, no quiere decir que ser tirano o ser dictador siempre sea malo. Cuando el tirano es recto, aunque su gobierno sea tiránico, va a ser una buena tiranía. La tiranía no siempre se ve de forma negativa. De hecho, no me gusta llamar tiranía, sino más bien buena dictadura. Esa es la mejor manera de llamarlo. Hacer que los hondureños respeten la ley, no hay otra manera, ¿verdad? Si hiciéramos que todos los hondureños respeten la ley como debe ser, con fuerza policial adecuada, ¿verdad? Formada, bien respetuosa de la vida humana, ¿verdad? Pero que se gane también el respeto y la autoridad de la gente, que eso se ha perdido en gran medida, y pues con estos casos nos damos cuenta hoy en día, es mucho peor la condición. Pero sí, la idea es que el filósofo puede servir como asesor político para lograr que la política vaya por buen camino. Y cuando alguien es muy inteligente, muy estratega y tiene profundidad de vida, puede llegar a ser un buen presidente, ¿verdad? Que de hecho es lo que hemos podido estar notando ver, lo que he podido, por lo menos la mayoría de centroamericanos, y de hecho el mundo entero, de cierta manera, tiene los ojos puestos en Nayib Bukele, el presidente de Salvador, porque la manera en que él se abrió campo dentro de dos partidos tradicionales para ser un outsider, completamente, casi outsider, porque realmente participó del partido anterior, del FMLN, lo expulsaron del partido y se abrió un nuevo camino con un nuevo partido y rompió con el tradicionalismo de este país y está marcando la historia. Y se está ganando el respeto no solamente de muchos salvadoreños, sino de muchos centroamericanos con lo que ha hecho. Por esa razón es que estamos poniendo los ojos en él, porque no sabemos hasta qué grado, está siendo muy sincero. Nuestro optimismo nos permite poder entender que está siendo una persona recta, pero también la enseñanza histórica nos tiene con alerta, con antenitas bien paradas, y qué tal si está simulando ser una persona buena. Por eso siempre hay una cierta incertidumbre por ahí, de que en qué momento se puede llegar a convertir en un dictador bueno, como lo ha estado haciendo hasta ahorita, un buen mandatario, pero que puede alargarse un periodo de gobierno hasta convertirse en una dictadura y ver si la dictadura le va a funcionar siempre en el terreno de la bondad o no. Yo creo que Nayib Bukele va a merecer una reelección y ojalá que lo logre, porque al menos comparado a los gobiernos anteriores, este ha sido un levantamiento para Salvador tremendo. Y van a ver los indicadores de la historia de Salvador. Sócrates y su irónica profesión de la ignorancia, hablándonos un poquito de esto, Nicolás de Cusa, cuando analizó a Sócrates, llamó a esta actitud de Sócrates de aparecer o aparentar ante los demás sabios, aparentar cierta inocencia, cierta ignorancia. A esto le llamó él la docta ignorancia. La docta ignorancia consiste en la actitud de aparentar ser erudito, aparentar ser poco conocedor, ¿verdad?
como él, en su famosa frase, la frase que dice, solo sé que no sé nada. Esa famosa frase tiene que ver con esa actitud de presentarse ante los demás. Si de repente vaya, poniéndolo un poquito más práctico, algo más práctico que no tiene que ver tanto con un conocimiento profundo, sino con un conocimiento práctico. Imagínense que usted es experto en soldadura. Usted es experto en soldadura, pero está, digamos, dentro de un lugar que es una academia, y de repente pues, ve que los chicos se están esforzando por aprender. Algunos lo hacen mal, otros lo hacen bien, ¿verdad? Y usted le da como que ganitas de entrar a querer enseñarle algo, pero deja que cada uno luche por su propia cuenta, ¿verdad? Y solo cuando le piden a usted que dé alguna asesoría, usted se abre el paso a demostrar que realmente sabía. Pero mientras tanto usted se hace, como decimos vulgarmente, se hace el de a peso, que no sabe de nada, ¿verdad? De repente oculta su habilidad hasta que por fin a alguien le pide que ayude y usted entonces ahí saca todas las habilidades que pueda sacar, ¿verdad? Sin esperar más que el servicio, que dar un buen servicio, que es lo que se espera. Esa es la humildad que tenía Sócrates, por lo cual él siempre aparentó ser muy humilde en ese sentido. Y esto obviamente hizo que las personas que sí se consideraban sabias lo vean como un contrincante sencillo. Entonces pensaron que Sócrates no tenía ningún as bajo la manga, que era una persona un poco ignorante, que hacía preguntas a veces hasta muy simples, pero que poco a poco se iba complicando la situación. Comenzaba él a veces con preguntas simples en sus diálogos y poco a poco iba complicando la búsqueda de conocimiento hasta que enredaba de tal manera a los sofistas que no llevan cómo dar respuesta al problema planteado. Entonces, poco a poco iban descubriendo que Sócrates en realidad sabía realmente, antes de formular preguntas, sabía hacia dónde iba a atender, ¿verdad? Y qué respuesta estaba buscando en ellos, ¿verdad? Pero no sabía responderle con mucha, se puede decir, facilidad, por lo cual Sócrates quedó siempre como el ganador en los debates. Quiero terminar con el ejemplo, con estos últimos minutos que quedan, con un ejemplo aplicando la mayéutica a un tema un poco polémico. Miren esta animación donde se ve que una persona está jugando con una hormiguita, dibujándole líneas negras para evitar que la hormiga se vaya por un trayecto y lo obliga a regresar, ¿verdad? Puede ser el color negro, puede ser que sea el olor fuerte del marcador, lo que diga la hormiguita a no seguir el trayecto que ha trazado él. Este jueguito, que yo le llamo el juego de la hormiguita, porque también lo hacemos en los baños, cuando estamos de repente en el baño un poco distraídos, empezamos a jugar con la hormiguita así con la mano, ¿verdad? Ponerle la mano. Cuando estamos en el pupitre, cuando éramos niños, poníamos la regla para ir a pasar a las hormiguitas que se subían al pupitre. Pues este jueguito es básicamente la forma más caricaturesca en la cual puedo presentar lo que es el procedimiento que utilizaba Sócrates para la enseñanza, que es la mayéutica. Como dije, la mayéutica es formular preguntas de tal manera que yo voy a ir delimitando, ¿verdad?, el trayecto que quiero que una persona siga. Si de repente que se me va a salir del tema, le tiro otra pregunta para que vuelva otra vez al curso a donde yo quiero que se vaya. Y esta serie de preguntas hacen, después de tanta pregunta, pareciera que el que hizo las preguntas no es el sabio, sino que el que responde al final es el que estaría dándose cuenta por sí mismo, ¿verdad?, de una verdad que quizás hasta había negado. Y por eso, utilizando este método, voy a poner este ejemplo, que es un poquito largo, y un poquito de paciencia para que puedan ver y entender lo que es realmente la mayéutica en sentido práctico. ¿Cómo lo utilizaría alguien, por ejemplo, en el mundo religioso? Imagínense que yo como filósofo viniera ante un cliente o un cristiano y dijera, ¿y para usted la Biblia tiene error? Pues la mayoría de hermanos evangélicos dicen, no, la Biblia escrita por tanto no tiene error. Entonces, automáticamente la mayoría de cristianos diría, la Biblia es error. Por lo tanto, cuando yo he hecho la pregunta en el aula a nivel presencial, sin decirles que les voy a plantear este tipo de ejemplos, les hago la pregunta a los chicos, así, les hago la pregunta, a ver, levanta la mano los que dicen que la Biblia no tiene error, y me levanta la mano la mayoría. La mayoría cree que la Biblia no tiene error, algunos no levantan la mano y otros la levantan así con un poco de miedito. ¿Qué decir al respecto? Bueno, voy a plantear una serie de preguntas, como si estuviera hablando con un creyente, y van a ver cómo las preguntas lo van a ir llevando al curso que yo quiero que llegue. Yo le preguntaría en primer lugar, ¿crees tú en Dios? Y la persona me diría, sí, que soy cristiano, creo en Dios. ¿Crees que Dios es perfecto? El cristiano no lo negaría, diría, sí, Dios es perfecto, es Dios, por eso es Dios. ¿Crees que lo que Dios hace es también perfecto?
es también perfecto? Yo diría, sí, sin lugar a dudas, Dios hace las cosas perfectas. ¿Hizo Dios al ser humano? Entonces diría, claro, Dios hizo al ser humano. El hombre como criatura es perfecta, diría, obviamente, si fue criatura de Dios, el hombre es perfecto. Entonces, de repente, ahí ya, podríamos ir por la práctica del pecado, pero sabe perfectamente que me está diciendo la verdad, pero que el pecado es un estado de caída por voluntad de la misma libertad perfecta que el hombre tiene. El hombre tiene libertad perfecta que puede decidir lo bueno o malo. Ese mal uso de libertad le hizo caer en el pecado, que es la desobediencia a la voluntad de Dios del pecado. Entonces, en esencia, el hombre sigue siendo perfecto, criatura perfecta. ¿Ha dado Dios al hombre albedrío? Por supuesto. Dios dio al hombre, dio al hombre este libre albedrío. Pero si el hombre actualmente implica que no actúa conforme a los designios de Dios, sino que siempre puede llegar a decidir no hacerlo. Claro, el hombre tiene libertad. Si tiene libertad, puede decir no a Dios o hacer las cosas a su modo. Pregunta siguiente. Si no, entonces, ¿cómo sería libre albedrío? Diría el cristiano. Si no pudiera decidir lo bueno o lo malo, ¿cómo sería libre albedrío? Tiene que ser una libertad como esta. Le preguntaría entonces a esta persona, ¿y si el hombre actúa libremente implica que puede cometer errores al decidir? Y la persona es razonable que si tiene libertad se puede llegar a equivocar. Pregunta, ¿y Dios ha inspirado la Biblia? Así lo vemos, diría el creyente. Si Dios al inspirar ha comunicado sus designios a los hombres, el creyente sí, Dios, tal cual dices, ha comunicado su designio a los seres humanos. ¿Ha escrito algo Dios directamente en la Biblia? Le preguntaría después. Y me diría, no. Él mandó que él escribiera. No hay cristiano en el mundo que diga que él escribió con su propia mano la Biblia. Ningún cristiano lo haría. 12. Y lo que mandó que se escribiera viniendo de Dios, por tanto es perfecto. Por supuesto, quedamos que era perfecto en todo. Me diría cristiano. Por tanto, si la inspiración viene de Dios, esa inspiración es perfecta. Y le preguntaría, ¿y lo que mandó es que se escribiera viniendo de Dios por perfecto? Por supuesto. Entonces, hasta ahí admitimos que lo dicho por Dios es perfecto. Claro, parece que estoy preguntando preguntas, pero todo tiene un objetivo. Ahora bien, si Dios no escribió la Biblia, es porque la ha escrito el ser humano, incluyendo el mensaje que Dios le ha hecho hacer saber por inspiración o revelación. Respondería el cristiano, tal cual lo dices, el hombre es quien escribió la Biblia con el mensaje de Dios para la humanidad. Pregunta, ¿es el hombre perfecto en todo? Podría ser que no, tiene libertad, ya lo dijimos. Pero si es perfecto en todo, no se equivoca. ¿Conoces a alguien que nunca se ha equivocado? Ahí está tratando de cerrarle aún más el camino. Entonces diría la persona, pues realmente no. Conozco gente que se termina equivocado siempre. Entonces, si no existe alguien que no se ha equivocado, permitimos que el hombre puede cometer errores. Es lo más plausible, lo más probable. ¿Me repites quién escribió la Biblia? El hombre, diría el cristiano. Y si el hombre escribió el perfecto mensaje de Dios, pero valiéndose de sus habilidades imperfectas, no hace a la Biblia, como libro, un objeto merecedor también de que contenga en tantos libros, entre tantas épocas, entre tantos autores, algunos seres de escritura en cuanto a fechas, nombres o geografías. Y ahí entraría ya un poco en incertidumbre creyente y diría, justamente, ya estaba pensando un poquito en eso. Entonces le diría, por tanto, la Biblia sí puede contener errores de la escritura, aunque no del mensaje divino. Y con esta serie de preguntas terminaría prácticamente convenciendo a alguien que lo único que terminaría diciendo es, pues sí, parece ser la verdad. Me parece que estás diciendo la verdad. Entonces, aquel que negó que la Biblia no tenía errores, termina convencido de que sí puede llegar a tenerlo. Esta es la mayéutica. Esto mismo se puede hacer en la vida del estudiantado, a través de cuestionarios, en la pedagogía, y también se aplica en la política. Se aplica en la política no con preguntas, pero sí con ciertos gritos, vengas, que obligan al pueblo a meterse en la alienación, ¿verdad? En el convencimiento de la doctrina del partido.